Cuando hablamos del análisis de sensibilidad, nos estamos refiriendo a los cambios que podrían darse en el proyecto. Por eso podemos ver en distintas variables los cambios. Aquí pues planteamos un escenario en donde hay varios elementos que son muy sensibles, como en el caso de los datos que afectan el ingreso como ventas y precio, o el valor unitario de las unidades, valga la redundancia, y el precio. Esto formula o genera el ingreso, por lo tanto es un dato muy sensible. El costo también, variable unitario, es una variable bastante sensible, y aquí nosotros ya teníamos una perspectiva de que este proyecto podría provocar alguna variación muy fuerte si nosotros cambiamos alguna variable. Adicional, vimos aquí el planteamiento de un nuevo escenario que es bastante optimista. Deben tomar en cuenta lo siguiente: si yo ya fui optimista desde el planteamiento del proyecto base o del caso que yo estoy tomando de base, yo tendría que considerar no nuevos incrementos, porque no puedo ser más que un límite optimista. Tendría que buscar un escenario moderado y uno pesimista si yo ya fui optimista. En el caso también de que yo haya sido muy pesimista, mis opciones de análisis de escenarios tendrían que ir en un caso más realista y en uno, aquí sí, bastante optimista. Todo depende de cómo planteé el proyecto y cómo hice esas proyecciones de análisis, así es como yo lo voy a establecer. Cuando hablamos de un análisis con varios elementos o distintas variables, necesitamos tener siempre la base que le dio origen al flujo de efectivo. Todos los cuadros de referencia, las estimaciones, los incrementos, las proporciones de cambio, y todo tiene que estar ya planteado. Esto nos da la necesidad también de que el flujo de efectivo ya esté revisado y ordenado, y podemos calcular con lo que Excel nos permite para encontrar el BAN y la TIR, que son como mínimo las bases o las técnicas que puedo aplicar en temas de prefactibilidad. Teniendo este caso base, como lo estamos elaborando en una hoja de cálculo de Excel, simplemente lo duplico y con esto hago los cambios en el primer escenario de las 4 variables, donde me cambia el ingreso, el costo variable unitario y un costo fijo, y esto tendrá efectos directos en el rendimiento. En este caso vemos que ya todo quedó negativo y que por ende el BAN queda muy por debajo de la inversión, o sea, una gran pérdida si yo cambio variables tan sensibles, y la TIR no me da ningún rendimiento. En el mejor de los casos es al contrario: cambio las variables, respetando siempre que cuando soy optimista no puedo ser tan optimista que supere la capacidad instalada. El caso particularmente indicaba que tengo un límite de producción de 2.180 unidades. Por tal razón, yo no puedo superar la capacidad instalada. Teniendo esto, lo mantengo como restricción, aplico los ajustes que el caso me dé o los planteamientos que se den para el escenario, y esto me genera un nuevo flujo de efectivo que se evalúa de nuevo con la técnica BAN y la técnica TIR. ¿Qué se requiere posteriormente? Hacer una gráfica en la que observe el movimiento del BAN con los resultados igual en la TIR. Aquí tengo una lista del costo de capital que es el mismo para cada escenario, que me muestra una línea recta que es donde está el costo de capital, y observo que en el peor de los casos no tengo ningún rendimiento, todo es muy negativo, ni siquiera alcanza a tener algo negativo en la TIR, y en este caso, al ser muy optimista, se va muy hacia arriba del costo de capital, o sea, un alto rendimiento, que también se ve aquí la base de cambio en el banco. Una pérdida muy fuerte si yo altero variables como estas,
que son muy sensibles. Repito, variables que cambian o que alteran el ingreso y variables que alteran el costo unitario van a tener mucho impacto en los rendimientos, y por eso es que aquí vemos estos dos extremos. De la misma manera, se planteaba en el caso una variación en la tasa de descuento, un porcentaje que lo aplicamos haciendo un ajuste a la tasa del análisis base que traíamos, y esto nos dio nuevas tasas. Lo único que cambia aquí es el referente que se tiene en materia del rendimiento esperado. Por eso no es necesario replantear todo un flujo de efectivo, porque no cambia. Lo único que cambia es ese valor referente. De hecho, no necesitaría construir otro flujo, porque yo voy a tener un cambio en el BAN y la TIR no cambia, porque el flujo no se alteró. Toda vez yo tenga ya flujos estimados, esos flujos van a tener un mismo rendimiento. No se ve en ningún momento el cambio. Lo que cambia es el referente del rendimiento esperado. Lo mismo pasa en el mejor de los casos, donde yo le pido menos al proyecto y la TIR es la misma. Por eso vemos en el resumen ya con los datos que en el BAN sí se ve un efecto de cambio, donde yo si altero el costo de capital esperado, que le pida más a mayor riesgo o mayor rendimiento esperado, la efectividad o el resultado de los beneficios del proyecto se reduce, y a menor rendimiento el beneficio aumenta. En ese caso lo vemos igual en la TIR. Si aquí tengo mi TIR y yo le pido más, estaría teniendo una TIR por debajo del costo de capital. Esta pequeña diferencia, este margen que se observa acá, es el que precisamente se tiene como referencia en el BAN. Entonces es un tema que nos muestra que el referente de rendimiento cambia. Por lo tanto, si yo le pido más, supero la TIR. Entonces, con ese cambio en la tasa de descuento ya veo que sí hay una alteración en el rendimiento. Y de la misma forma, si yo le pido menos, que sería este 12-16, la TIR, como se mantiene porque no cambiaron los flujos, repito, tendría un efecto de un margen mayor. Sin embargo, cuando yo cambio precios, si yo alterara el precio y yo reduzco un precio, este es un caso pesimista, y si yo aumento el precio sería un caso optimista, solo en esa variable tendría que hacer un replanteamiento del ingreso en los flujos de efectivo, y esto me genera un nuevo resultado. Si yo le pido menos precio al proyecto, este tendrá rendimientos bajos. Por lo tanto, hay utilidades. Aquí de hecho hay una pérdida, pero la mayoría son utilidades. Lo que sucede es que sí hay flujos de efectivo, pero no son suficientes. Si el proyecto no recupera la inversión, no es factible. Por tal razón, el rendimiento que vemos acá es que yo ni siquiera recupero $500,000, estaría muy por debajo del $500,000, y por eso la TIR es negativa. Porque aunque hay eficiencia de cierta manera desde una perspectiva financiera, económicamente no la hay, porque el proyecto no recupera la inversión, se queda restando más de $500,000. En el mejor de los casos, siendo tan optimista en mejorar el precio, tendrá un repunte muy fuerte. ¿Qué estoy viendo con esto? Si yo veo ya las gráficas, que las variables que tienen impacto en los ingresos y en los costos unitarios son muy sensibles. Si yo simplemente le altero el 5% al precio, lo bajo, el proyecto se desploma. No me permite recuperar la inversión, aunque genere cierta recuperación. Sin embargo, si yo le subo un poquito el precio, un 5%, el proyecto generará alto rendimiento. Por eso es que ya viéndolo desde un punto de vista empresarial, las empresas no tienen que ir tanto por descuentos,
porque la captación de clientes no necesariamente representa ingresos. Puedo tener muchos clientes, pero si yo estoy bajando el precio, le estoy haciendo descuentos, esto lo que hace es posiblemente no genera los rendimientos esperados. De la misma forma, en el costo de capital, si yo altero, tengo este referente, reduzco precio, tendré un rendimiento pero negativo. ¿Por qué negativo? Porque no recupera la inversión, está muy por debajo de ella y será muy positivo si yo altero al menos el 5% del rendimiento esperado. Estos son los aspectos que yo tendría que analizar por cada cambio que yo espere en cuestión de una variable que no sea costo de capital. Tendré que replantear un nuevo flujo de efectivo. Eso sucede con todos los análisis que se quieran hacer en temas de sensibilidad. Y como lo hacemos en una hoja de cálculo, se requiere ir haciendo uno a la vez. No es un programa, no es un software en el que nosotros metamos variables. Obviamente podríamos formularlo, pero sería algo que requeriría de nosotros el conocimiento avanzado y quizá un poco más que eso para poder formular escenarios distintos. Pero con el hecho de que nosotros veamos algunos puntos de vista, ya nos damos cuenta que el proyecto es sensible a variables que tienen efecto en el ingreso y en los costos unitarios, que son las variables que regularmente suelen ser muy sensibles.